Iniciamos nuestra sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como todos los sábados, con temas de interés para todos los guanajuatenses. Hoy tenemos un invitado sobresaliente, eh, quien nos va él es el licenciado Israel Hurtado. Es reconocido como un apasionado defensor de la energía sostenible. Su compromiso con las energías renovables y la innovación tecnológica ha quedado patente a lo largo de los años. Además de ser el fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, desempeñó un papel crucial en el establecimiento y dirección de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Con una destacada trayectoria en la esfera pública, ocupó cargos de alta responsabilidad como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. Asimismo, su experiencia como secretario de los consejos de administración de Pemex y Comisión Federal de Electricidad ha contribuido significativamente al panorama energético en México. Actualmente, comparte su conocimiento como coordinador académico del Diplomado en Derecho Energético en la prestigiada Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es una sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Doctor, licenciado, buenos días. Gracias, gracias Guillermo por Sí. la presentación y por la invitación, por recibirme y también a Carlos por la invitación, a Carlos Arce. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a todos y a todas que están aquí hoy. Em, bueno, hoy vamos a hablar, cuando justo platicaba con Carlos de cómo podíamos, digamos, abordar hoy el tema. Evidentemente yo hablo básicamente de hidrógeno o de energías renovables, pero hay un vínculo muy importante con temas de movilidad y con temas de ciudades inteligentes, redes inteligentes, en fin, y hay toda una relación ahí que ahora la vamos a comentar. Em, pero justamente, pues el gran paraguas de esto es la transición energética, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, pues también estamos hablando de transición energética y al final, pues hablamos de la lucha contra el cambio climático que a todos nos debe preocupar o que los gobiernos, empresas, industrias y demás están pues viendo cómo pueden descarbonizar, cómo pueden enfrentar de una manera más eficiente el tema del cambio climático y la propia ONU a través del panel intergubernamental de cambio climático y cada año con las reuniones de las conferencias de las partes, las COPs, pues ahí se discuten metas y se establecen compromisos. Entonces, dicho esto, tengo una pequeña presentación, la verdad es que no es muy larga, que me va a permitir mostrarles entonces esto que acabo de comentar, ¿no? Adelante, Sí, licenciado. gracias. Ahí está, que me la pongo aquí en ver pantalla completa. Sí, Sí la ves, ¿verdad? sí. Perfecto. Muy bien. Eh, bueno, a mí me gusta comenzar por mencionar qué es el hidrógeno, empezando por este tema, dado que actualmente, pues como ya lo comentaba Guillermo, presido la Asociación Mexicana de Hidrógeno, Almacenamiento y Movilidad Sostenible. Y para los que no están tan familiarizados con el tema del hidrógeno, pues me gusta rápidamente darles algunas características, ¿no? El hidrógeno se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales. Ahora está un poco sobre la mesa y se puso un poco más de moda, digamos, pero el hidrógeno fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna hace 54 años. Se utiliza en procesos industriales desde hace muchos años, en procesos de refinación. Pemex es el principal consumidor de hidrógeno de México. Em, y bueno, pues desde hace muchos años se conoce, digamos, las ventajas de utilizar hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno que se utiliza actualmente es hidrógeno gris, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco el tema de los colores. Pero bueno, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Se le considera un vector energético, no es una fuente primaria de energía. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que es un vector energético?
pues que almacena energía, fundamentalmente es lo que queremos decir. Tiene la particularidad de que se encuentra compuesta con otros elementos formando moléculas, por lo tanto hay que separar estas moléculas para capturar el hidrógeno. Y hay diferentes fuentes donde se puede obtener el hidrógeno, ya vimos que es el elemento más abundante, pero también diferentes tecnologías, digamos, en las cuales se puede obtener o producir el hidrógeno. Entonces, digamos que estas son las principales características, hay muchas más, pero me voy a enfocar en las más importantes. También seguramente ustedes han escuchado el tema de los colores del hidrógeno. Eh, el hidrógeno que se utiliza actualmente, ya lo mencioné en procesos de refinación y en procesos industriales, es el hidrógeno gris. Este hidrógeno proviene del metano o del carbón, es decir, del gas natural, mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming. Em, en el mundo, globalmente, este es el hidrógeno que más se consume. Sin embargo, pues como proviene de un combustible fósil, mediante este proceso de reforming, pues digamos que es similar a un combustible fósil, o así se le considera. Luego tenemos el hidrógeno azul. Este hidrógeno también proviene del metano mediante este proceso reformado, sin embargo ya tiene cierta captura de carbono en su proceso de obtención. Digamos que es el puente entre el gris y el verde. Y luego finalmente tenemos, pues bueno, a la estrella de los hidrógenos, lo que se está impulsando a nivel global, ya lo mencioné. El hidrógeno verde se obtiene de la biomasa o del agua, aunque hay otras tecnologías que buscan obtenerlo de otras fuentes, ahorita lo voy a mencionar muy rápido, pero para escala industrial, digamos, eh, se considera este hidrógeno con estas fuentes o materias primas y con tecnología de producción electrólisis. La electrólisis es un proceso electroquímico que separa los elementos de la molécula en donde se encuentre, captura el hidrógeno. Se utilizan unos equipos que se llaman electrolizadores y la energía que se utiliza proviene de energía renovable. Por lo tanto, si se cumplen todas estas premisas, digamos, o estos insumos, pues entonces se considera hidrógeno verde. La verdad es que a nivel global ya se está hablando más bien de hidrógeno limpio, no hidrógeno verde. Se le está quitando un poco más esta etiqueta. Pero bueno, básicamente todavía se sigue hablando de hidrógeno verde. Hay otros colores, como lo mencioné, el hidrógeno rosa que proviene de energía nuclear, el hidrógeno turquesa, que es otro color que se obtiene mediante pirólisis, en fin, otra tecnología. Y hay el hidrógeno blanco o oro que se obtiene del subsuelo en yacimientos petroleros. En fin, em, hay diferentes colores todavía y hay diferentes tecnologías, unas más disruptivas que otras y en de etapas experimentales, digamos. Pero lo que actualmente se está impulsando o lo se consume es este hidrógeno y el que se está impulsando es el hidrógeno verde o limpio. Y pues bueno, de los demás, muy interesante los demás colores, digamos, pero pues para efectos prácticos, estos son los hidrógenos que se consideran en la matriz. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones del hidrógeno? Almacenamiento de energía renovable. Ustedes seguramente han escuchado, y en el Bajío, en Guanajuato y en otros estados, tienen centrales solares. Eh, y seguramente han escuchado el término de la famosa intermitencia de las energías renovables, ¿no? Que significa que, pues, en la energía eólica puede haber una caída en la velocidad del viento, puede haber algún tema donde, pues, cae la generación. Em, y en la energía solar también, también puede haber circunstancias que haya una caída en la generación de esa central, y eso se le llama como intermitencia, aunque en realidad deberíamos llamar variabilidad de las energías renovables. Hay un poco digamos, término un poco más aplicable. Sin embargo, bueno, también se le conoce como intermitencia. Lo que se considera es que el hidrógeno se puede producir en una central renovable, ya sea eólica, solar o geotérmica, almacenarlo y, por ejemplo, una central solar que por obvias razones durante la noche no genera electricidad o energía,
pues puede este hidrógeno echar a andar un motor, una turbina y entonces generar las 24 horas del día. Con eso se mitiga la famosa intermitencia o variabilidad de las energías renovables. Este es uno de los usos que se está considerando importantes para el tema del hidrógeno. De hecho, en Guanajuato hay un proyecto de una central en una central solar de producción de hidrógeno, aunque ellos lo que el proyecto busca es inyectarlo en una red de gasoductos o en un gasoducto. A eso se le conoce como blending y es el otro punto que está aquí, el uso de sus aplicaciones, la descarbonización del gas natural, ¿no? Es decir, se mezcla el hidrógeno con el gas natural, se busca descarbonizar el gas natural y sirve para los mismos procesos térmicos industriales o para los procesos térmicos, digamos, que se requieren en una casa o en una industria. Em, Ahí se inyecta en el ducto y pues bueno, ya se está haciendo, ya se está entregando hidrógeno mezclado con gas natural. De hecho, CFE anunció recientemente, bueno, el año pasado incluyó en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, que es como la planeación del sistema eléctrico para los próximos años. em, ellos traen un proyecto y ellos lo ponen ahí de que en el año 2036 del 100% del gas natural que utilizan en sus centrales de ciclo combinado, ellos mencionan o establecieron en el PRODECEN que el 30% será hidrógeno y el 70% gas natural. Esta es una meta muy ambiciosa, es positiva, sin lugar a dudas, pero es mucho hidrógeno. Es decir, si consideramos que el 60% de la electricidad que se genera en México, alrededor del 60%, es con gas natural, pues imagínense, en el 2036 de ese 100% de gas natural, el 30% será, bueno, CFE busca que sea con hidrógeno, hidrógeno limpio. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 2036, todavía faltan 12 años, 10 años, pues, pero es importante que CFE lo haya puesto en el PRODECEN porque, pues, justamente una de las aplicaciones es esta, el blending, se le conoce como blending, que es mezclar hidrógeno con gas natural. Otra es la movilidad, y ese es un tema que ahorita lo voy a mencionar un poco más específicamente más adelante, pero la movilidad, por ejemplo, ya existen tres vehículos comerciales o tres vehículos que se comercializan a hidrógeno. Uno es el Toyota Mirai, otro es el Hyundai Nexo y otra es la camioneta iX5 de BMW. No se comercializan en México todavía, pero ya se comercializan en otras partes del mundo. Yo los he visto ya circulando. Em, El año antepasado, no he visto los datos del último año, pero el año antepasado se vendieron o se comercializaron 15,000 vehículos a hidrógeno en todo el mundo. Claro, es una cifra pues muy pequeña comparada con el gran parque vehicular que se comercializa, que se vende cada año, ¿no? En todo el mundo. Pero bueno, son algunos de los datos. Muchos de ellos se vendieron en Estados Unidos también. Y es importante mencionar que cuando hablamos de hidrógeno, de estos vehículos, hablamos de electromovilidad, porque estos vehículos son eléctricos también. Sin embargo, digamos, almacenan la energía en celdas de combustible de hidrógeno, pero echan a andar un motor eléctrico, igual que los vehículos que funcionan y que almacenan la energía en baterías de litio, digamos. Y hay otros materiales, no solamente litio, pero digamos, lo más común es litio. Entonces, cuando hablamos de estos vehículos, también estamos hablando de movilidad eléctrica o electromovilidad. Eh, También existen autobuses de pasajeros urbanos que están circulando, que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno, eléctricos, em, y también trenes. Yo hace el año pasado, bueno, el verano del año pasado, estuve en Quebec y pues, tienen un tren en pruebas de hidrógeno, y también en otras partes del mundo, ¿no? Y también se considera más eficiente el uso de hidrógeno en transporte pesado de mercancías de larga distancia. Un tractocamión que lleva toneladas de mercancías de una ciudad a otra, imagínense, de la Ciudad de México a Monterrey o a otra parte, pues se considera que es más eficiente que utilice celdas de combustible y hidrógeno. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, el tiempo de recarga los vehículos a hidrógeno es similar al de cargar diésel o gasolina, o sea, muy rápido. En el caso de las baterías, un tractocamión promedio, digamos, tardaría 4 horas en la recarga de ese tractocamión
pues, mucho peso, que tienen toneladas, ¿no? Por otro lado, la autonomía de desplazamiento es mayor en un vehículo a hidrógeno que en un vehículo con baterías de litio. Y por último, el peso, ¿no? Una batería de litio agregaría mucho más peso que las celdas de combustible. Por eso ya hay fabricación de tractocamiones con hidrógeno actualmente y ya se está empezando a, digamos, a ver una comercialización de tractocamiones. Y hay empresas que se dedican específicamente a fabricar tractocamiones con hidrógeno, con celdas de combustible de hidrógeno. Ahora, hay otro tema ahí que es Toyota presentó recientemente un motor de combustión interna con inyección directa de hidrógeno. Esa es una derivada que también es muy disruptiva. Toyota dice, bueno, puede haber motores de combustión interna con inyección directa de hidrógeno, no un motor eléctrico con hidrógeno, sino un motor de combustión interna. Bueno, vamos a ver, se está desarrollando muy rápido el mercado. Yo siempre digo que el mercado le va más rápido que la regulación y la tecnología va más rápido que el mercado, ¿no? Este es lo que suele suceder y yo cuando estuve en la Comisión Reguladora de Energía lo viví y lo vemos todos de alguna manera con nuestra red de telecomunicación o con otras cosas, ¿no? Va más rápida la tecnología que el mercado y el mercado va más rápido que la regulación. Entonces, vamos a ver cómo se sigue evolucionando esto. Ahora, también eh, se están haciendo pruebas y hay proyectos piloto en aviones y en barcos. Airbus está haciendo pruebas piloto con hidrógeno, aunque también hay otras ahí derivaciones, están los SAF, los Sustainable Aviation Fuels, y otros combustibles limpios, que también se consideran, digamos, para sustituir la turbocina o los combustibles fósiles, digamos. Y en el caso de los transporte marítimo también. De hecho, el proyecto más importante de hidrógeno en México lo anunció el presidente de la República hace un mes más o menos, en diciembre, a principios de diciembre, proyecto de 10.000 millones de dólares de un fondo danés que va a invertir en Oaxaca, del Transísmico Interoceánico. 10.000 millones de dólares es una cantidad pues ya muy importante de dinero. eh, y el presidente cuando lo anuncia, básicamente dice hay un fondo danés que se llama Copenhagen Infrastructure Partners, que ellos van a invertir 10.000 millones de dólares en Oaxaca para producción de hidrógeno para suministro de barcos y sustitución de combustibles fósiles, ¿no? No da más información, tampoco ha salido mucha más información, pero pues es interesante lo que dijo el presidente, ¿no? Vamos a ver en realidad cómo va avanzando esto. Todavía en términos de barcos, se considera que puede ser más eficiente, digamos, el amoníaco, la amonia, que es una derivación, digamos, del hidrógeno. Pero, eh, pues eso fue el anuncio del propio presidente y él mencionó específicamente para barcos. Pero bueno, vamos a ver. Y en el caso de los demás transportes, por ejemplo, hay transporte público de pasajeros urbanos, ya lo mencioné, ya están circulando en algunas ciudades en el mundo, ¿no? Em, y este es un poco lo que está pasando con la movilidad actualmente. Y ahora vamos a ver un poco el tema más de la movilidad eléctrica con litio. Y por último, pues es la sustitución de combustibles fósiles por hidrógeno. Pemex, el año pasado también dan a conocer su business plan, su plan de negocios para los próximos años y ellos mencionan en su business plan que van a reemplazar o van a sustituir hidrógeno gris, que ellos lo utilizan para sus procesos de refinación industrial, por hidrógeno limpio. No dan más información tampoco, no mencionan mucho más de dónde lo van a obtener, en fin, pero lo ponen en el business plan. Dicen, nosotros, o Pemex va a utilizar hidrógeno limpio en vez de hidrógeno gris. Vamos a ver, lo que sí es que algunas industrias y pues todavía utilizan combustóleo, utilizan diésel, utilizan carbón, en fin, ¿no? La propia CFE genera electricidad con estos combustibles y lo que se busca es sustituir estos combustibles también en procesos industriales con el hidrógeno, lo cual sería muy importante para el cumplimiento de las metas ambientales que tenemos, ¿no? Entonces, estos son los principales usos y aplicaciones. Para tener una idea de dónde estamos actualmente en el tema del hidrógeno, eh,
Actualmente, cada año hay un reporte que se presenta, que lo elabora una organización europea que se llama Hydrogen Council, y ellos cada año hacen un estudio que se llama Hydrogen Insights, y junto con McKinsey, la consultora, y lo presentan cada año, ¿no? Acaban de presentar un update a diciembre del 2023, y lo acaban de publicar, de hecho, ayer o antier, y ellos mencionan que a nivel global hay 1.418 proyectos de hidrógeno corriendo, digamos, en diferentes etapas de desarrollo, digamos. No quiere decir que ya se están construyendo las centrales. También debo decir que no quiere decir que todos los usos y aplicaciones que mencioné se vayan a realizar. Puede ser que durante el proceso, por temas técnicos de viabilidad financiera, en fin, puede ser que algunos no se materialicen, pero todo lo que mencioné de sus aplicaciones son donde hay corriendo proyectos piloto, digamos, o experimentación de esto. Actualmente hay 1.418 proyectos, y ahí ellos los separan un poco de cuál es la producción a gran escala, producción de hidrógeno para gran escala industrial. Hay 256 proyectos relacionados con movilidad, lo cual es interesante. Y hay, bueno, otros proyectos relacionados con otras cosas, pero lo importante, bueno, es 1.418 proyectos, y se estima que la inversión requerida para el desarrollo de estos proyectos que se han anunciado de aquí al 2030 es de 570 billones de dólares, o sea, 570 mil millones de dólares, ¿no? Eh, y la región con más proyectos en el planeta es Europa, y ahí se entiende un poco por justamente geopolíticamente lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Ellos dependen del gas ruso, y pues bueno, han tenido o empiezan a tener problemas con relación a que les cierran la llave Rusia, y entonces los meten en problemas, sobre todo Alemania. Como ustedes saben, Alemania canceló su programa nuclear, aunque ya lo están un poco reviviendo justamente por la situación con Ucrania. eh, y ellos están impulsando fuerte el tema del hidrógeno, pues también por sus propias necesidades y por una seguridad energética, digamos, ¿no? Es interesante porque justo Alemania, pues, cancela su programa nuclear, o la construcción de nuevas centrales, y empieza a cerrar algunas. Y Francia, por ejemplo, pues, para que ustedes tengan una idea, más o menos como el 80% de la electricidad que se genera en Francia es con centrales nucleares, es energía nuclear, ¿no? Comparado con México, que México solo tiene dos reactores, y que pues, es más o menos del total de la electricidad que se genera en México, es como el 3% es nuclear. Pero bueno, volviendo al tema, eh, la segunda región en el mundo con más proyectos de hidrógeno es América Latina, con 85. Es interesante, que América Latina ahí está. Y después sigue Oceanía, y después sigue América del Norte con 68. Nosotros, digamos, entraríamos en América del Norte. Y si sumamos esto, o sea, si al final del día sumamos Latinoamérica y Norteamérica, pues bueno, tenemos, como continente, digamos, somos la segunda región o el segundo continente con más proyectos corriendo actualmente, ¿no? Sobre todo en Chile, por ejemplo, hay proyectos corriendo, desarrollándose. Chile fue uno de los principales países inicialmente latinoamericanos con desarrollo de hidrógeno. Ellos tienen, pues como ustedes saben, un gran potencial renovable. El punto de radiación solar más importante en el mundo está en el desierto de Atacama, en Chile. Y bueno, hay algunos cosas interesantes también, que se están haciendo en Perú, en Costa Rica, en Colombia. Entonces, la segunda región en el mundo es Latinoamérica. Muy, muy interesante. Em, y bueno, pues esperemos que estos proyectos al final del día se puedan materializar. Ahora, algo interesante para Guanajuato y para la región del Bajío en términos generales, y para México en términos generales también, es el desarrollo de nuevas industrias manufactureras. Cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción de la molécula, sino hablamos del desarrollo de nuevas industrias relacionadas. Es decir, México puede convertirse en un fabricante líder de celdas de combustible, de vehículos a hidrógeno. De hecho, las armadoras ya están migrando de la fabricación de vehículos a combustión interna a vehículos eléctricos.
y como nuevamente, cuando hablamos de hidrógeno también hablamos de vehículos eléctricos. Pero, y bueno, y México tiene algunas regiones ya muy identificadas con corredores automotrices, fabricación, donde están las principales armadoras, Ramos Arizpe, el Bajío, Puebla, en fin. Y hay toda una industria relacionada que puede migrar y que puede también empezar a la producción de esto. Pero más allá de eso, de vehículos, también México puede fabricar turbinas eléctricas que funcionen con hidrógeno para generación de electricidad, electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno, y toda una industria relacionada, ¿no? Digamos, tanques de almacenamiento, ductos, compresores, en fin, toda una industria, incluso la industria relacionada con el gas natural, digamos, ¿no? Es como digamos, crecimiento que puede haber ahí junto con lo que ya hay de desarrollo de la industria del gas natural. Entonces, esto es importante porque son empleos, es desarrollo de capacidades, es desarrollo de tecnología, son inversiones. Y ahora con el famoso nearshoring, que bueno, muchos ya lo conocen como friendshoring, pues es importante que México desarrolle industria manufacturera alrededor alrededor del hidrógeno, ¿no? Podemos fabricar electrolizadores y venderlos a Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y a otras partes del mundo, digamos, Es el pero por la cercanía. nearshoring, perdón, Sí, Israel, ¿qué es el nearshoring? Nada más para la gente que sí. acompaña, que tenga, Sí, quiere sí, conocer. es justamente la relocalización de empresas que se está dando a nivel global y que están llegando a México para aprovechar, pues bueno, cercanía geográfica, ahorrarse, digamos, costos de transporte, digamos, aumentar temas de valor en la cadena industrial, de producción desde que se produce hasta que se entrega. En fin, toda una serie ahí de características que se conoce como la relocalización de empresas que México, por estar junto a Estados Unidos, compartimos bueno, una frontera terrestre y marítima. Tenemos un tratado de libre comercio, estamos casados finalmente con Estados Unidos y con Canadá, tenemos un contrato firmado, y entonces justamente por eso se considera que México puede tener un gran potencial en la relocalización y también em, que podamos justamente que estas empresas que se están relocalizando no nada más se instalen en el norte, que es luego a veces donde se piensa, ¿no? Que bueno, pues el norte y ya un poco las maquiladoras, en fin, todo este tema, y Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que ya sabemos que tienen un gran desarrollo industrial, sobre todo Nuevo León, pero con el transísmico interoceánico puede detonarse esa zona. Oaxaca tiene un gran potencial eólico, de los mejores a nivel global, y con el transísmico, que este es un proyecto ya muy viejo, digamos, pero que ahora al parecer sí está entrando una fase un poco más activa. Se acaban de licitar 10 polos de desarrollo, así le llaman digamos, a los parques industriales que va a haber o a las zonas industriales, polos de desarrollo, y se licitaron 10 y ya se adjudicaron. Entonces, y hay un tren también, y ahí es donde los daneses anunciaron el proyecto de producción de hidrógeno de 10 millones de dólares. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos, ¿no? Y entramos al tema de la movilidad sostenible, que es un tema interesante para las ciudades, ¿no? Cuando hablamos de gases de efecto invernadero y las mayores emisiones en ese sentido, ¿qué contribuye al calentamiento global, digamos? Gran parte es la movilidad, los vehículos a diésel o a gasolina que circulan todos los días por nuestras calles son responsables esta combustión justamente del calentamiento global, porque son combustibles fósiles, porque roban oxígeno, en fin, toda una serie de características. Y ahí justamente es donde entra el impulso a la movilidad eléctrica. Y a mí me gusta, digamos, poner esta gráfica cuando hablo de movilidad, porque esta es una gráfica de Bloomberg, que es un pronóstico, digamos. Al final del día yo siempre digo, no tenemos, bueno, no tenemos una bola de cristal, no sabemos en realidad qué vaya a pasar de aquí al 2040, ¿no? Pero la tendencia es esta. Y si ustedes se dan cuenta, en el año 2030 prácticamente más de la mitad de los vehículos que se van a comercializar
ya a nivel global serán 100% eléctricos, Teslas, digamos. Bueno, no Teslas, digo, no necesariamente esa gama, ¿no? Que es una gama alta, aunque Tesla ya está fabricando vehículos con precios, digamos, más accesibles. Pero digamos, 100% eléctricos, híbridos enchufables, y luego ya empieza a partir, más o menos como el 2035, ya empieza a aparecer por ahí los vehículos de fuel cell o las celdas de combustible de hidrógeno. Y luego los híbridos, ¿no? Que todavía son a gasolina o que tienen esta combinación. Y finalmente los de combustión interna. Vean la gráfica ya en 2040, cómo prácticamente los vehículos de combustión interna están de salida ya del mercado de vehículos nuevos. Estas son de ventas nuevos y, y prácticamente la mayoría son 100% eléctricos, híbridos, enchufables y luego celdas de combustible de hidrógeno y ya están al final casi los híbridos y los de combustión interna. Oye, Entonces, perdón sí, Israel, con esta gráfica lo que nos quieres decir, aquí en Guanajuato, como tú sabes muy bien, pues nos dedicamos a construir autos. sí, Antes hacíamos zapatos en León, que era lo principal, y ahora es una millonada de dólares en construcción de automóviles, mucha especialización en camionetas, por ejemplo. Pero esto quiere decir que si para 2040 no nos ponemos las pilas, vamos a estar fuera. totalmente, totalmente. Y además, hay toda una industria que yo sé que ya se está moviendo ahí relacionada con esto. Es decir, no solamente es la fabricación del vehículo, sino todo lo que hay. Por ejemplo, sé de alguna empresa por ahí de Monterrey que ya estaba buscando, fíjense nada más, desde la fabricación de las carcasas para las baterías, por ejemplo, ¿no? Digo, es algo, pero al final, o sea, se tiene que pensar en todo esto y todo es una parte muy importante. Esto va relacionado con dos cosas que ahora los vamos a ver. Algunos países y Europa, por ejemplo, han establecido regulaciones un poco más estrictas o más duras con relación al fin de la comercialización de los vehículos eléctricos. 2035 establecieron como la fecha límite o el fin de la comercialización de vehículos, perdón, de combustión interna nuevos. Eh, y algunos los han retrasado un poco al 2040 y tal, ¿no? Pero las regulaciones ahí están ya. Ahora, eso tiene que ver también con la producción de los vehículos. No solamente los gobiernos, digamos, han establecido fechas límites para la comercialización de vehículos de combustión interna, sino también las propias armadoras han anunciado sus planes para dejar de fabricar vehículos de combustión interna. Ya lo anunciaron y ahí está. Entonces, y aquí están los datos. O sea, Tesla, bueno, evidentemente es 100% eléctrico. Volvo, 50% en 2025 y 100% en 2030. Stellantis, 100% en Europa y 50% en Estados Unidos en 2030. Ford, 40 en 2030 y 100 en 2035. General Motors, 100 en 2035. Fíjense nada más, ¿eh? Producción de vehículos eléctricos, solo vehículos eléctricos. Entonces, ellos ya dijeron, entonces, si no atendemos estas señales o estos anuncios o estas estrategias, pues vamos a estar eh, fritos, ¿verdad? O sea, se nos va a ir una oportunidad de negocio muy importante. Yo creo que sí lo vamos a hacer, evidentemente. Sin embargo, sin embargo, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, pues no ha podido ver la luz. Finalmente, en México no tenemos una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Faltan incentivos fiscales y no fiscales para el tema del impulso a la producción y a la comercialización de vehículos eléctricos. Y bueno, y evidentemente falta infraestructura de recarga. No me preocupa tanto porque al final, como lo dije un poco al principio, el mercado siempre va más rápido que la regulación y la tecnología va más rápido que el mercado. Y nada que no hayamos podido desarrollar al paso de los años como sociedad y, en fin, ¿no? Como pues, digo, que se tiene que desarrollar, pero entre más rápido lo podamos hacer, sería muy bueno ya tener una estrategia nacional de electromovilidad. También sería muy bueno tener una estrategia nacional de hidrógeno. No tenemos una estrategia nacional de hidrógeno, como sí la tienen los países más avanzados en la materia. Los países más avanzados en el tema de movilidad eléctrica y de hidrógeno tienen una estrategia nacional de electromovilidad o movilidad eléctrica, una estrategia nacional de hidrógeno y tienen incentivos fiscales y no fiscales.
Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, vecino y demás, hace poco Biden, bueno, el año pasado sacó la ley contra la reducción de la inflación y ahí estableció incentivos muy importantes para la compra de vehículos eléctricos. Te daban una cantidad, así, para comprar un vehículo eléctrico, te daban incentivos para que instalaras paneles en techos y ya se constituyeron los hubs de hidrógeno en Estados Unidos o los corredores de hidrógeno, donde se van a desarrollar todas estas industrias y la producción de hidrógeno y demás, ¿no? Eso es ponerse las pilas, ¿verdad? Ver hacia dónde viene todo y meterle. Ahora, al final del día, nuevamente, no tenemos una bola de cristal. El tema de la movilidad, muchos lo ven más lejos. Evidentemente, lo primero que va a suceder es baterías de litio, aunque se están probando otros materiales como el sodio y demás. Al final del día, lo primero que se va a migrar es litio y después eventualmente puede llegar el hidrógeno en vehículos ligeros y en vehículos pesados puede llegar más rápido. Pero pues estos datos son muy claros, son públicos, están los anuncios, entonces pues tenemos que poner las pilas, ¿no? Em, y en ese sentido, justo como no tenemos una estrategia nacional de hidrógeno, la Asociación Mexicana de Hidrógeno trabajó en una roadmap, en una hoja de ruta para detonar la industria del hidrógeno en México de una manera organizada y eficiente, digamos, la industria del hidrógeno limpio, ¿no? Em, Porque siempre me gusta también decir que el hidrógeno, pues ya se produce y ya se consume en México, nada más que es hidrógeno gris, digamos, ¿no? Pues entonces sí hay que hacer la aclaración un poco de que este es el hidrógeno limpio o verde, ¿no? Y pues bueno, rápidamente les voy a pasar aquí un par de slides. Nosotros identificamos, esto lo hicimos con una firma también que se dedica, digamos, de consultoría. ¿Cuáles son los retos para implementar el hidrógeno verde en México? Estos retos que se aplican a nivel federal, estatal y municipal, digamos, ¿no? Muchos caen en diferentes esferas, digamos, pero, digamos, también tiene o sea, debe ser de interés estatal y municipal, digamos, no nada más federal. Y bueno, pues establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de las metas de descarbonización, dar mayor certidumbre regulatoria a los involucrados o participantes, los desarrolladores, digamos, pues el tema de la certidumbre es crucial también para poder desarrollar cualquier industria, no nada más esta, cualquiera. Las inversiones, la seguridad en las inversiones, ¿no? Hay un tema interesante, importante, que es reducir los costos de infraestructura, producción y transporte. Em, sí, al día de hoy todavía claramente es más caro producir hidrógeno verde que gris. Hay un diferencial todavía importante, pero los estudios que hay en este tema, todas las agencias que hay, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Consejo Mundial de Energía, la Agencia Internacional de Energía, el Hydrogen Council, todas estas organizaciones coinciden en que el costo del hidrógeno verde va a caer a niveles similares a los del gris en esta década, ¿no? Es lo que ellos dicen. Yo tengo una experiencia en ese sentido que puede, digamos, confirmar esto, que es que hace 10 años, bueno, en el 2013, se instaló la primera central solar a gran escala en México. Em, en ese entonces, instalar 1 megawatt de energía solar costaba $3.5 millones. Y todos decían, hace 10 años, bueno, algunos organismos estos decían, va a caer el costo de la energía, o sea, es muy caro todavía, hace 10 años, ¿no? Actualmente está en $600,000, $700,000, dependiendo de la escala. El costo de los paneles solares ha caído en un 80% los últimos 8 años, 80%. Entonces, hace 10 años, instalar 1 megawatt solar costaba $3.5 millones, actualmente está alrededor de los $600,000. Claro, claro, la tecnología evidentemente es diferente, una es más compleja que la otra, una maneja presiones, temperaturas, en fin, no así, o sea, pero todos los estudios coinciden en eso, y entonces mi experiencia en ese sentido, que estuve dedicado al tema de energía solar también los últimos 10 años, o un poco más, pues nos dio la razón bueno, les dio la razón a ellos en ese sentido. Bueno, entonces, es importante la reducción de costos. Y bueno, evidentemente sería bueno tener incentivos, como sucede en otros países.
Yo la verdad es que veo complicado que haya incentivos, pero ojalá pudiera haber algún incentivo por ahí que propicie un desarrollo más rápido de la industria del hidrógeno verde. Y también hay un tema importante que es, para que sea considerado hidrógeno necesita energía renovable, si no, no es en hidrógeno limpio. Necesitamos incrementar nuestra capacidad de generación renovable en México. México forma parte del cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Muchos países quisieran tener nuestro potencial renovable, solar, eólico y geotérmico. Geotérmico también tiene mucho potencial, nada más que está poco explotado todavía. No hay tanta generación geotérmica. Pero bueno, vámonos a lo que sí hay, que es, digo, que está más, que hay centrales eólicas y solares. Necesitamos incrementar esa generación renovable. Y nosotros, bueno, en la asociación, junto con esta consultora que es Price, nos enfocamos en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México y se analizaron 3 tipos de transición al hidrógeno, ¿no? Una es la sustitución directa, sustituir hidrógeno gris por verde, sobre todo en la industria de la petroquímica, por ejemplo, Pemex, y hay otras industrias que utilizan hidrógeno en procesos industriales. Luego, mezclar el hidrógeno con el gas natural, el- lo que mencioné, blending, en la industria de generación de electricidad, lo que quiere hacer CFE, que ya lo anunció, pero también en la industria del hierro, el acero, vidrio, química, cemento. De hecho, Cemex anunció un proyecto ya de introducción de hidrógeno verde o de utilización de hidrógeno verde, Holcim también. Y las principales acereras en el mundo también ya están algunas ya están produciendo green steel, así le llaman ellos, o acero verde, que tiene una parte componente de hidrógeno verde para hacer el acero más verde, digamos, o más ambientalmente amigable. Y finalmente, el otro eje o el otro tipo de transición es el cambio de tecnología, que es básicamente lo que les mencioné de movilidad, ¿no? Sustituir los motores de combustión interna de diésel y gasolina y eventualmente los de gas natural vehicular con hidrógeno. Yo digo siempre que el paso inicial será baterías de litio, pero eventualmente podría llegar a hidrógeno. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. Em, y básicamente eso es lo que está pasando en estos 3 tipos de transición al hidrógeno, ¿no? Y bueno, pues básicamente esta es la presentación. Hay otro tema que me gustaría comentar que es, em, ya se están haciendo algunos esfuerzos por transporte público de pasajeros con baterías de litio, eléctricos, pues, con baterías de litio. Nuevo León, por ejemplo, compró un montón de camiones eléctricos. Campeche echó a andar también un transporte estilo tren eléctrico. Y Puebla, por ejemplo, y otros estados también. Hay alguna introducción ya de autobuses de pasajeros urbanos eléctricos. Sin embargo, pues falta sustituir toda una gran flota. Hace poco vi un anuncio de Madrid, el Transportes de Madrid, anunciaron la salida de su último camión que funciona con combustibles fósiles. Ya todos sus camiones en Madrid son, digamos, eléctricos eh, principalmente. Y bueno, así hay en otras ciudades, ¿no? Nos falta todavía este tema y va relacionado con el tema, al final del día, de cómo queremos las ciudades, ¿no? Cómo queremos el desarrollo de las ciudades, esta movilidad. Y hay otros temas interesantes que van relacionados, ¿no? Es decir, al momento que hablas de vehículos eléctricos, dices, bueno, ¿cómo lo voy a recargar y dónde voy a obtener la electricidad, ¿no? Y mucho se comenta de, bueno, esa electricidad al final viene de combustibles fósiles, porque ya hablamos de que CFE genera 60% con gas natural, una parte con carbón, tiene termoeléctricas, en fin, todavía hay un componente muy importante. Casi el 80% es con combustibles fósiles, la generación de electricidad en México. Imagínense nada más, todavía. Entonces, eh, pues necesitamos impulsar más la generación distribuida, que es decir, aparte de las grandes centrales solares y eólicas, paneles en techos. Necesitamos que haya incentivos para la instalación de paneles en techos, porque ahí entonces cierras un poco más el círculo de sustentabilidad o de sostenibilidad. En otras partes del mundo también
Existe, por ejemplo, baterías que se instalan en casas. Hay unas que se llaman Powerwall, que son de Tesla, y ahí con paneles en techos almacenan la energía. Incluso en algunas otras partes, hay mercados que se generan alrededor de, y puedes tú inyectar esa energía que tú generaste con tus paneles a la red de general, digamos a la red eléctrica, y te la pagan. Te pagan por la energía que tú estás inyectando, que generaste con tus paneles y almacenaste con tu batería que tienes en tu casa. Son baterías residenciales. Entonces ahí, pues, si tú cargas tu vehículo eléctrico, pues estás generando con paneles solares y tal. Y no es con la electricidad que en México, pues todavía proviene de combustibles fósiles, ¿no? ¿Se puede cambiar todas estas matrices? Sí se puede, evidentemente, y lo han hecho en algunos países. Sin embargo, pues bueno, tenemos que aplicarnos en ese sentido para, pues, llegar a ser lo más ciudades con redes inteligentes también, smart grids, un poco digitalización, en fin, hay toda una serie de cosas que se están haciendo en otros países, pero que en México le falta más, ¿no? Y es todo un tema de planeación, pues, urbana y energética y de movilidad que va de la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente esta es la presentación. Muchas gracias, estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta o algún comentario. Y pues muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esto. Pues sí, Rodrigo, si alguien quiere preguntar. Hola, gracias nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante. Tomé una cantidad de notas bestiales, con ganas de haberme quedado escuchando más. Entonces, ojalá que después podamos tener mayor comunicación. Les puedo compartir la presentación, perdón, Rodrigo, con mucho Sí, gusto les gracias. puedo compartir esa presentación y la roadmap o la hoja de ruta. Les puse dos slides, pero es más larga y abarca más cosas. Se las puedo también compartir la versión completa aquí a través de Carlos con mucho gusto. Y mi reflexión es que estamos viendo, y es mi hipótesis fundamental, ¿no? No una era de cambio, sino un cambio de era. Y en ese sentido, hay posiciones muy conservadoras, paradigmas muy tradicionales, y lo primero que tendríamos que cambiar es la mentalidad. Justo hoy visitaba las discusiones en el Foro Económico Mundial. La doctora Jane Goodall, que no sé si lo ubican, que es la que vivía con gorilas en la selva en África, decía que nadie que no esté pensando en las futuras generaciones debería estar en puestos de tomas de decisión. Y creo que esa es la primera reflexión que me lleva. Esto es emocionante, a mí me emociona, me hace pensar en que estos cambios tecnológicos que se están moviendo a una velocidad exponencial, que van mucho más veloces que las regulaciones y que los mercados, como bien lo comentaba el maestro, eh, nos obligaría a estar repensando muchas de las formas en las que estamos acostumbrados a vivir. Nuestros sistemas de vida tradicionales que nos llevaron a, inclusive, a tener una crisis humanitaria como la que vivimos por COVID, que tiene que ver con todo el tema de consumo y y con todos los modos de vida. Y eso nos obliga a repensar, pues, desde nuestro consumo personal hasta cómo vivimos en relación con el ecosistema, que podemos llamarle ciudad, país, estado, ¿no? Entonces, es muy triste ver, por ejemplo, que en México el proyecto energético más importante es la construcción de una refinería, cuando todas las tendencias del mundo van en sentido contrario, como bien nos los explicaban. Es muy triste ver que en las agendas locales estos temas no se están discutiendo, que seguimos discutiendo las situaciones que pasaban hace 10, 15, 20 años, en vez de estar incorporando este tipo de tendencias a la discusión, porque efectivamente, como bien lo comentaba el maestro, si bien es difícil plantear objetivos a largo plazo tan ambiciosos como la transformación de la energía a 2030, 2035, el simple hecho de ponerlo en la agenda y el simple hecho de tener un indicador que nos obligue a movilizarnos hacia allá, hace que aunque no lleguemos a la meta, sí vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. Y pensando ya no solamente en nosotros como sociedad, sino en la sociedad del futuro, a nuestros hijos y a nuestros nietos, qué tipo de mundo le vamos a dejar. Me parece que es la responsabilidad de esta generación que está ahorita en los puestos de toma de decisión, incorporar estos temas. Y para eso hay que ser humildes y entender que poca de la gente que estamos aquí somos expertos. Tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que aprender de otros, conocer las mejores prácticas y buscar la manera de
desde nuestra realidad poder generar un impacto y un valor agregado. Entonces, muchas gracias. Me quedo con estos 3 temas. Yo pertenezco ahora al Centro de Futuro para las Ciudades del TEC de Monterrey y pues son los temas que se ven en la agenda del futuro de las ciudades, ¿no? Decimos que son 3 pilares para el futuro de las ciudades: la sustentabilidad, el urbanismo y la tecnología. Y este tema en concreto de energías limpias impacta en los 3. Entonces, por eso es transversal, multidisciplinario y por eso me apasiona. Muchas gracias. No, gracias. Sí, el otro día me entrevistó Enrique de la Madrid, justo. Ahí Justo, nuestro tiene director. su programa. Tiene su programa Ciudades del Futuro, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahí estuvimos platicando y hay algo ahí que quiero comentar. Ayer participé en un panel justo y yo mencionaba que cuando la Asociación Mexicana de Hidrógeno se fundó hace 3 años, en realidad no tenemos mucho tiempo de fundados, y empezamos pues en un pequeño grupo ahí de empresas que participan en toda la cadena de valor industrial del hidrógeno, algunas que trabajan con, evidentemente ya con hidrógeno y otros gases, helio, oxígeno, argón, en fin, gases industriales de hidrógeno. Y luego se empezaron a sumar otras empresas que desarrollan tecnología, que fabrican equipos, y luego ya al final, pues consumidores, ¿no? Del hidrógeno. Pero una de las cosas que yo mencioné ayer es que al principio teníamos que socializar el tema, teníamos que llevar el mensaje, digamos, porque pues es un tema hasta cierto punto, pues un poco más especializado, que no es del conocimiento de toda la gente y no tiene por qué conocerlo tampoco, ¿verdad? Pues eh, y yo decía un poco de broma que más bien me tocaba evangelizar, ¿no? Casi. O sea, más que socializar era como evangelizar. Y ayer me decían, porque era un panel de justo de vehículos eléctricos, me decían ellos que les gustaba mucho la expresión de evangelizar porque llevaba EV, ¿no? Electric Vehicles. Como se les conoce a los vehículos eléctricos, ¿no? EV. Y decían, es que lleva EV, o sea, evangelizar tiene que ver con vehículos eléctricos, ¿no? Era un poco ahí lo que ellos decían, un poco de broma, pero la verdad es que sí ha sido una tarea pues de llevar la buena nueva a quien nos quiere escuchar y ver cómo podemos entre todos, pues lograr los cambios. Y hay un tema que mencionaste bien importante que es el tema de la forma de vida y el tema de cómo cambiar algunas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema que tal vez no estamos preparados para esa conversación, pero es el consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos lograr un cambio de muchas formas en el tema, deberíamos de dejar de consumir carne, por ejemplo. Claro, esto no es muy popular decirlo y no estamos preparados para esa conversación. Menos en Monterrey, ¿eh? No, no lo puedo decir en Monterrey, en mi tierra, porque me sacan a patadas, ¿verdad? Y menos después, menos en un sábado de clásico. Pero la cantidad que se necesita de muchas cosas para producir 1 kilo de carne, y luego está contabilizado que fíjense nada más, y suena un poco de broma, pero no lo es, los eductos y los gases de las vacas generan calentamiento global o producen calentamiento global. Entonces, tendríamos que hablar después de eso, ¿verdad? Decir, bueno, pues hay que dejar de consumir carne, pero bueno, es muy impopular. Pero lo que voy es que tienes razón, Rodrigo, en el sentido de que hasta nuestra cotidianidad, digamos, tendría que verse modificada si queremos, como tú dices, dejar un mejor futuro, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Yo creo que fue muy interesante platicar con María ustedes. Elena, por favor, Y no abre tu solamente micrófono. rápido, Isra, fíjate que yo en ese aspecto veo que mucha gente tiene conciencia, pero aquí nos estamos implementando con el tema económico. Comprar un carro eléctrico, comprar un carro híbrido, inclusive cuando se empezaron a usar los focos, ni nos vayamos tan lejos, los focos, que cambiabas el foquito ese normalito de 10 pesos por uno de 50, 100 pesos y decías, mejor compro el de 10, porque no veías las bondades a largo plazo. Ahorita ves un coche eléctrico que no hay, bueno, ya empezamos a sacar unos más económicos, pero $500,000, 800,000 pesos. Inclusive yo he estado platicando con empresarios que dicen, híjole, ahorita no tengo economía para meter un recubrimiento de nanotecnología que cuesta, me sale 80% más. Inclusive, y la verdad, la implementación es lo más importante. Entonces, ahorita tenemos un tema que ahí es donde el gobierno sí tiene que evaluar los apoyos
para que jalen estos programas, para que jale todo esto, para que veamos las bondades a largo plazo, que ahorita se ve un gasto, pero que a la larga es un ingreso. ¿Tú cómo ves eso? O sea, el problema es que sí existen y todos sabemos que existe y todos quisiéramos tener paneles solares en nuestra casa, pero sacamos el presupuesto y decimos, no, pues mejor otro ratito más, deja que bajen de precio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de todo eso? Isa, tú pues andas ahora sí que evangelizando, pues yo estoy convencida de todo eso, pero sinceramente pues vas y ves un carro con esas y sacas tus cuentas y dices, no, pues mejor me espero tantito. ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde vamos en ese aspecto? Y también el tema del transporte público, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Sí, cómo no. Veo que tiene la mano levantada, Carlos, pero antes de Sí, comentarios rápidamente, mira, yo creo que lo que va a pasar, y de hecho ya lo estamos viendo, pero va a pasar en cascada, es que tú los vehículos que ves en el mercado hoy de combustión interna, el mismo modelo lo vas a tener en opción eléctrica y luego ya nada más en opción eléctrica, ¿no? Entonces, si tú te vas a comprar cualquier, si tú vas a comprar de acuerdo a tu presupuesto, el vehículo que tienes ahorita, digamos, el que compraste, tu último vehículo que compraste, que probablemente sea de combustión interna, a un precio pues accesible, digamos, a tu presupuesto y tal, lo vas a tener en la opción eléctrica, incluso hasta a lo mejor más barato, por, por las cadenas que se van a hacer ahí y por los materiales, puede ser. Más escala. Eh, sí, exactamente. Y eso es lo que va a pasar. Creo que también en el transporte público va a suceder. Ahí, yo me acuerdo que yo estuve ahí platicando con la gente de Monterrey, justamente con el secretario de Movilidad, y fui a llevarle el tema del hidrógeno, bueno, a plantearle un proyecto piloto con autobuses a hidrógeno, como sí circulan en otras partes del mundo. Y él me decía, justo acaban de hacer la licitación para comprar un montón de camiones eléctricos. Y entonces me decía, que es normal, porque me decía, hijo, mano, o sea, pasamos, digamos, de la gasolina al diésel, digamos, bajo en azufre, un poco más ecológico, y luego de ahí nos fuimos al gas natural vehicular, y luego ahora estamos yéndonos al litio, y ahora vienes con hidrógeno. Entonces, es como un chip un poco más complicado de empezar a cambiar, ¿no? Pero sí creo que vamos a ver transporte en los próximos años, ya transporte público de pasajeros urbanos y, bueno, de larga distancia también, con baterías de litio, eléctricos, pues. Y algo importante que necesitamos incentivos, sí, necesitamos incentivos fiscales y no fiscales. Necesitamos, por ejemplo, en algunas partes en el mundo que tienen incentivos, los vehículos eléctricos no pagan parquímetro, por ejemplo, en las calles. Pueden entrar a los centros de las ciudades, que en algunas ciudades está prohibido entrar a los centros con vehículos de combustión interna. Tienen placas verdes y entonces no pagan las autopistas del país. No, los que tienen placas verdes no pagan. Y cuando compras un vehículo eléctrico, esquemas de financiamiento más blandos y con deducibilidad al 100%, por ejemplo, o un buen porcentaje. En fin, todos estos incentivos fiscales y no fiscales, pues deberían de existir en México. Existen algunos por ahí, algunas cosas como que ya te empiezan, pero no todavía a los niveles que hay en otras partes del mundo. Y por último, yo diría que algo muy importante, casi siempre hablamos, cuando hablamos de energía y de qué tenemos que hacer y tal, siempre decimos, no, es que hay que poner paneles y hay que energía renovable y tal. Pero en realidad, este tema del cambio empieza con ahorro de energía y eficiencia energética. Es decir, desde cambiar el foco, ¿no? Por uno ahorrador, eficiencia energética, ver cómo podemos tener sistemas de eficiencia energética que te permitan ahorrar también, no nada más cambiando el foco, y al final llegar a energía renovable, ¿no? Pero bueno, pues nuevamente son procesos que a lo mejor llevan un poco de tiempo, pero sí necesitan el apoyo de las autoridades, ¿no? Ese sería mi comentario. sí, Carlos Arce, por favor. Bueno, creo que ha sido una exposición muy, muy, muy interesante porque ha sido una proyección hacia el futuro de cómo viene este cambio. La primera pregunta, Israel, es que me gustaría saber si Guanajuato como estado, caso del municipio, yo lo sé,
pero como Estado tiene algún proyecto, algún programa de esto, porque, a ver, preocupa mucho porque es un centro industrial, es una red de ciudades industriales muy, muy importante, metida en el futuro y impactada por el futuro sobre todo. Y aquí traemos un proyecto que se trata de hacer equivalente con la innovación que se llama la mentefactura, que yo no sé de dónde sacaron. Bueno, leyeron un librito y decidieron que te pones en un nuevo estado y entonces pasas de la manufactura a la mentefactura, obviando, por supuesto, todas las dificultades que tiene la innovación y todas las políticas que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues eso, digo, sentirte que estás en el futuro porque inventas esto y porque te lo promueven y te lo publicitan, pues es una tontería. Aquí, esencialmente, sí me gustaría saber si hay algo ya en transición energética seria que te lleve en este camino al litio y posteriormente al hidrógeno, previsto en Guanajuato, que haya algún grupo que esté trabajando, algún grupos industriales, una red industrial, no sé, el puerto interior en León, que conglomera, en Silao, perdón, que conglomera muchísimas industrias. ¿Hay algo de esto aquí en Guanajuato o andamos a la cola? Hay un proyecto al menos que yo tenga, bueno, el gobernador ha mencionado eh, al hidrógeno. Digo, lo he escuchado que alguna vez, de hecho, pues he buscado tener algún acercamiento con las secretarías correspondientes o con las autoridades correspondientes para ver cómo podemos ayudar con las empresas que son alrededor de 60, las empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que nuevamente están en toda la cadena de valor, pues cómo podemos apoyar la realización de proyectos en Guanajuato. Guanajuato tiene potencial de producción de hidrógeno porque tiene potencial renovable, tiene recursos y tiene ya una industria manufacturera instalada, digamos, eh, y hay un proyecto de un asociado de producción de hidrógeno en una central solar para inyección a un gasoducto para descarbonización del gas y para procesos térmicos industriales. Ese proyecto que existe. Em, Desconozco los demás que haya, o sea, porque sé que el gobernador dio una entrevista que le hicieron y él mencionó que quería que Guanajuato fuera un estado líder en el tema de hidrógeno. Sin embargo, desconozco los demás y pues bueno, espero poderme sentar pronto con algunas autoridades de allá para ver cómo podemos impulsarlos, ¿no? Ojalá podamos trabajar en conjunto. Pero ese sería mi comentario, Carlos. Ok, bueno, entonces, digo, tú eres muy, muy político en eso, pero pues ya entendí el mensaje. O sea, hablamos de hidrógeno, pero hacemos poco digo, porque esto requiere planes, es decir, requiere proyectos, requiere el diseño de políticas públicas y en eso hay que estar. Bueno, estamos en un momento en que espero que las candidatas a la gubernatura oigan esto y se interesen por el tema. Paso al asunto de las ciudades. Las ciudades, la verdad es que ¿dónde se produce la riqueza? Pues en las ciudades. Yo no digo que el campo no lo haga, por supuesto, pero es un gran proveedor de las ciudades. Entonces, en las ciudades está habiendo también este cambio de energías. Deberíamos de estar muy metidos en toda la producción de electricidad a través de paneles solares. Probablemente, y es pregunta, no sería mala idea imbricar las propiedades que usen paneles solares con el cobro del impuesto predial. Sería una buena política. Sí, de hecho, ustedes saben que hay digamos, un subsidio a la energía eléctrica, ¿no? O sea, de cierta tarifa, digamos, hay un subsidio. Igual que la gasolina también, ¿no? Que luego esos subsidios le llaman, son regresivos o en fin, porque pues la gasolina pues la pagan, lo dicen que los pueden pagar, pues quien lo reciben, quien puede pagar la gasolina. En fin, no voy a meter mucho en eso,
pero hay proyectos, hay una organización, si mal no recuerdo, que se llama Iniciativa Climática de México, si mal no recuerdo, ellos fueron los que presentaron un proyecto donde decían, a ver, en vez de que des un subsidio a la tarifa, eh, inviértelo, porque es una cantidad muy importante de dinero, inviértelo en paneles para que la gente más bien, es como el concepto de no les des el pescado, enséñales a pescar, ¿verdad? Digamos un poco. O sea, más bien inviértelo en fierros, en paneles, y ese subsidio que ya otorgas. Claro, seguramente habrá algunas comunidades o algunas que no tendrán posibilidades de instalar paneles y bueno, a lo mejor ahí habrá algún subsidio, pero en términos generales, esa es la idea, ¿no? Más bien, que no, que cada año no, que más bien inviertas en paneles con ese dinero y entonces generas beneficios adicionales. Pero pues no, no ha prosperado esa propuesta. Una buena iniciativa sería que el gobierno municipal en sus necesidades de energía, pues utilizara ya puros paneles solares, por ejemplo. Totalmente. La Ciudad de México, por ejemplo, y hay que decirlo, o sea, ya han impulsado un poco ahí el tema. Digo, en la central de abastos, en la central de abastos se instalaron paneles en los techos, en la central de abastos de México, de la Ciudad de México, que es muy grande, tiene una superficie utilizable muy grande, ¿no? El techo de la central de abastos, pues es como una pequeña central dentro de la ciudad. Y pues bueno, pues sí, y en otros edificios gubernamentales. Yo creo que además Guanajuato tiene el factor de irradiación, o sea, tiene una buena exposición solar, digamos. Entonces, pues ya lo hicieron otras partes, otros países. Ok, correcto. Y perdón, ya, esta es la última para no, No, pero son preguntas, ¿eh? No, no es participación mía. El otro asunto, Israel, perdón, es movilidad. O sea, el futuro de la movilidad viene por el lado, en un principio, motores eléctricos, ya sea con litio o con hidrógeno. sí, Entonces, para estar entrando al futuro, hay que hacer el cambio ya lo más pronto posible a energía eléctrica, porque aquí tenemos un problema muy serio en Guanajuato, que es, entre otras cosas, los túneles que hay en Guanajuato para moverse, que pues prácticamente es un buen lugar para echarse una muy buena fumada de CO2, estar adentro de esos túneles, y la calle subterránea, que es el mismo caso con un asunto todavía peor, nada más te lo platico para que tengas una referencia. Lo que sabemos, Guillermo, es que se está deshaciendo la piedra, ¿verdad? Con el CO2 que emiten los camiones, y Así es. entonces en un día de estos, pues vamos a perder la calle subterránea y se nos van a caer lo que hay arriba, los edificios novohispanos y todo esto, si no cuidamos ello. Por lo tanto, sí sería muy importante iniciar de manera muy drástica con el cambio a movilidad eléctrica. Quiero decirte que en cuestión de movilidad aquí en Guanajuato estamos exactamente en la misma situación en donde estábamos en 1960, 1980, 2000. No tenemos ninguna diferencia. Es más, yo creo que algunos camiones de 1960 todavía andan por ahí dando servicio. Pero dar un salto cuántico a la movilidad eléctrica, que es urgente realmente para Guanajuato, para una ciudad que es muy, muy pequeña y todo, pero es una ciudad, patrimonio de la humanidad y que necesita conservarse. totalmente. Mira, yo creo que entre más rápido adoptemos el cambio de chip y adoptemos la tecnología mejor, va a haber una caída en los costos de el precio de los vehículos eléctricos, eso sin lugar a dudas. Y si quieren, nos volvemos a reunir en un año o en 2 años y vamos a ver cómo va evolucionando. Pero sí creo que tenemos que hacer eso. Ahora, en el tema de los vehículos eléctricos no está todo dicho. Por ejemplo, los vehículos eléctricos lo que tienen con un alto grado de desarrollo tecnológico son las baterías, digamos. Hoy cada vez son mejores, digamos, cada vez son mejores. Entonces, tú tienes un vehículo estacionado que pues no lo utilizas todo el día, lo utilizas en ciertos momentos, ¿no? Todo lo que se considera es que esa batería puede ser bidireccional. Entonces tú a ciertas horas del día cargas tu vehículo eléctrico
y lo utilizas, y cuando llegas en la noche, puedes utilizar esa energía, lo conectas en reversa para... o le inyectas a la red, digamos, y que genere un beneficio económico, ¿no? ¿Por qué? Porque la batería, al final del día, te va a poder dar ese suministro porque cada vez son mejores. Entonces es pensar como es como los celulares antes. Antes nada más hablabas por teléfono ya, ¿no? Y ahorita ya es una computadora, una pequeña computadora, digamos. Ya hace muchas cosas, ¿no? Casi ya ni hablas por teléfono en el celular. Haces todo menos hablar, o sea, casi ya. Entonces, los vehículos hay que quitarnos la concepción de que nada más son para transporte, sino van a ser un Una almacenamiento de pila. energía. Una pila gigante, una pila que tienes estacionado ahí. ¿Sí me explico? Entonces, y bueno, y si tienes paneles y lo cargas con eso, en fin, imagínense las posibilidades, ¿no? Hacia allá vamos, ¿eh? Y se le conoce como la independencia de la factura eléctrica. Así. O sea, vas a depender menos de un proveedor de electricidad. Claro, esto a lo mejor a algunos, los generadores no les gusta, ¿no? Pero al final hay una industria y hay muchas otras cosas que necesitan. Pero para tu casa, para las necesidades de tu casa, claro, necesitas backup, necesitas respaldo, necesitas estar conectado a la red. Tal vez en algunos momentos se te acabe la pila, no sé, ¿verdad? O sea, pero está muy claro los picos de demanda de energía y de consumo en tu casa, o sea, en las casas de todos. Están muy claros a qué horas son, temprano y en la noche y a tales horas, ¿no? Para esos momentos sí puede funcionar. Entonces, pues digo, te lo comento un poco porque hacia allá van las ciudades, ¿verdad? O sea, hacia allá va la movilidad y hacia allá van las ciudades en el tema del consumo eléctrico. Último, nada más, danos Sí. una referencia, ¿cuánto cuesta poner paneles solares para una familia de 4 o 5 personas? ¿Qué inversión Uy. tienen que hacer? Ay, pues bueno, 4 o Yo 5 sé que personas. hay mucha variabilidad, Y pero es que sí hay. Pues mira, yo creo que puedes tener una buena instalación con alrededor de 80,000, 100,000 pesos. Depende un poco ahí cuál es su consumo, aunque pues hay más o menos un consumo promedio. Pero lo bueno de esto es que se puede pagar, pues, o sea, más bien, se paga en 5, 8 años y lo demás, y el panel te dura 15, 20 años. Entonces tú tienes un diferencial a favor importante, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos a dar la palabra a Lolita que la está pidiendo, por favor. Abre tu micrófono. Sí, Gracias, no. Desde hace rato, no más que Carlos es sí, muy gracias. es muy preguntón. Antes, un saludo a todos mis compañeros, a nuestro invitado, excelente, Israel Hurtado, licenciado. Para mí esto es nuevo, yo no soy muy tecnológica, y bueno, para mí esto ha sido magnífico, una explicación muy nutritiva en lo personal. Quiero también enviar un saludo y agradecer a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, porque esto se transmite también, al síndico Rodrigo, gracias, y a todos mis compañeros. Yo nada más son comentarios, yo no tengo preguntas porque, pues, como comento, no soy una experta en esto, me ha quedado muy claro a dónde vamos y a dónde nos dirigimos y que tenemos que hacer algo por esta situación. Y yo nada más quiero decir que, ¿cómo se le puede exigir a la ciudadanía, ¿sí? Hablemos de mi ciudad, Guanajuato, ¿cómo le puedo exigir a la ciudadanía de mi ciudad, yo como gobierno, de que haga cambios y que no es prohibido usar sus autos, ¿sí? Si yo no doy las facilidades o no pongo el ejemplo. A esto voy. Carlos me ganó, yo iba a hablar del túnel, precisamente de la subterránea, como una de las maravillas y que se nos está cayendo. Yo creo que sí es que tiene uno que predicar con el ejemplo como gobierno y empezar desde casa. Sí, yo empiezo desde casa, empiezo a buscar las alternativas para hacer los cambios en los transportes públicos para que, la gente empieza a entender y empiece a tener conciencia de qué es lo que está pasando y hacerlo público, ¿no? Estas explicaciones son muy interesantes y muy poca gente las conoce. ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues va a ser mejor, va a haber un mejor aire y no se va a desgastar tanto lo que es la subterránea en este sentido.
Ahora, otra de las cosas, ¿por qué no empezar también con las escuelas? Bueno, le comento, licenciado Israel, yo soy maestra jubilada de preescolar, soy licenciada en educación preescolar, ya jubilada, y trabajé pues, toda mi vida en mi profesión, y se les pide una cuota voluntaria a fuerzas, ¿sí? O sea, hay una cuota voluntaria a fuerzas y mejor andan cambiando el techo de las canchas porque pues en qué se gastan el dinero y vuelven a cambiar el techo y ponen más láminas y nomás le cambian las láminas y yo sé que a veces es necesario. ¿Por qué no empezar con poner los paneles solares en escuelas? O sea, pues un buen ahorro y entonces habría, bueno, son comentarios que yo estoy haciendo como tipo sugerencias, ¿no? Como dice Carlos, para la gente que vienen en este año, vienen elecciones y hay muchos candidatos que podría ser una muy buenas opciones de tener esto en sus proyectos. Yo le agradezco muchísimo una explicación y una proyección muy excelente, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Sí, yo quiero comentar, licenciado Hurtado, el asunto de que lo estoy viendo desde nuestro problema que tenemos en la ciudad de Guanajuato. El problema es la calle subterránea, los túneles, etcétera. La movilidad es un problema en la cañada, porque tenemos una cañada y tenemos otra parte del municipio que no es cañada, pero la de cañada yo veo muy claramente posible hacer un transporte público eléctrico que vaya recorra toda la cañada hasta arriba, hasta la presa de la olla y regrese, y que se prohíba la circulación de vehículos. Yo creo que en el futuro la gente no va a tener vehículos, va a tener un buen sistema de transporte colectivo público y de preferencia eléctrico o magnético, como ahora ya están haciéndolo también en Nuevo León y en China, algunos trenes sin rieles, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo creo que deberíamos de pensar, lo que pasa es que las ciudades en México, pues, han crecido como, digamos, pues un poco, sin planeación, pues, o sea, tampoco puedo decir que está mal todo porque, pues, hace 50 años o 100 años, digamos, pues, se empezó a crecer como lo que había, ¿no? Y antes, pues, había carretas y caballos, en fin, pero sí creo que el transporte debería de ser más eficiente en cuanto a trenes eléctricos, o sea, trenes, que sea un transporte más bien con trenes eléctricos y con de autobuses de pasajeros urbanos eléctricos. Creo que, y yo lo veo en la Ciudad de México, y bueno, Monterrey no se diga el nivel de contaminación, Monterrey es la ciudad más contaminada, yo creo que de México. Em, cuando ves pasar un camión, un pecero, pues, y la cantidad de contaminación que se ve que sale del mofle, pues, o sea, vehículos muy viejos, muy incómodos, muy malos, muy mal servicio, ¿no? Y también en otra parte, por ejemplo, el Metrobús creo que no está mal, el Metrobús de la Ciudad de México creo que, y tienen también vehículos, autobuses eléctricos, pero si tú vas a otras líneas o rutas, son pésimas, ¿no? Muy malas, muy contaminantes y muy malas, ¿no? Muy mal servicio. Entonces, creo que hay una gran área de oportunidad de las ciudades, gobiernos. Entiendo también, y eso lo platicamos en un panel el otro día, que los concesionarios también, pues hay un tema ahí, ¿no? Es como un tema, pues como un tema sindical a veces también, que a veces, o sea, que los cambios, hay resistencias, ¿no? Y entonces vencer eso, pues puede ser complicado, ¿no? Pero creo que también tendríamos que involucrar a los concesionarios, evidentemente, en esta tarea, ¿no? Pero sí, bueno, si los gobiernos pudieran imponerse o como son autoridad, pues no tendrían por qué no hacerse los cambios, ¿no? Pero sin embargo, pues a veces sabemos que pues hay ahí situaciones, ¿no? Que impiden el avance rápido de esto, ¿no? Sí. Y ya nos habló de vehículos, pero
¿qué tanto ha avanzado la tecnología para pavimentos que generan energía para que los carros se muevan arriba sin que tengan ese problema de la energía en los vehículos, sino en el pavimento? ¿Existe eso o es solamente mi imaginación fantasiosa? No, tiene cerrado el micrófono, sí. Y ya, gracias. Sí hay. Ya se están haciendo también pruebas en algunos países donde al circular el pavimento tiene celdas, digamos, y tiene forma de transmitir esa electricidad o esa energía al vehículo. Sí se están haciendo ya pruebas y yo creo que también eso va a pasar en el futuro. Ojalá lo podamos ver, digamos, pero sería una gran solución. El problema está en que yo siempre digo, el pavimento en las ciudades en México es terrible, ¿no? Siempre el tema del bacheo, o sea, de que no ponen un pavimento. Cuando yo a otros países y veo el concreto que ponen o que luego es hidráulico y en fin, no tanto el bacheo en México cada vez que llueve se hace un bache, ¿no? Ahora, la otra vez, un poco de broma, escuchaba que decían es que en el bacheo está el ganeo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Adelante, Carlos. Nada más para que veas las curiosidades a las que se puede enfrentar una política de cambio energético. Hay una pregunta muy buena que nos hace la gente que nos está viendo y nos pregunta que aquí en Guanajuato habría que preguntarle al Instituto Nacional de Antropología, por ser zona monumental, si nos va a dar permiso de poner de una manera generalizada paneles de energía solar sobre las azoteas, porque pues, en una de esas perdemos la imagen de la ciudad. No creo que haya tanto eso porque lo que está prohibido en Guanajuato son dobles aguas, la cañada, en la parte que está protegida por la UNESCO. Normalmente las azoteas o las azotehuelas son planas y en ese sentido no creo que tenga tanto problema poner paneles solares, pero esa es una posible restricción que pudiera haber. Otro asunto son las antenas de G5 también, que ahora se necesita poner más, pues en una ciudad como estas, ¿cómo le haces para llenarla de antenas para que tengas cobertura? En fin, enfrentamos cosas que otras ciudades no enfrentan y es complicado. Nada más es un comentario para que veas las cuestiones que tenemos Bueno, que enfrentarnos por no, de acá. acuerdo, Carlos. Y eso bueno, que siento que han invertido y que han un poco, digamos, o sea, comparado con otras ciudades, bueno, yo creo que, no sé, si me explico, o sea, al final, entiendo tu comentario, pueden sentir que todavía falta más, que yo creo que sí, en todas las ciudades en México. Pero hay otras ciudades que sí dices, hijo, no, aquí alejadas de la mano de Dios. Pero bueno, veamos, hay que seguir en la famosa, como decían, brega de eternidad, ¿verdad? La famosa brega de Bueno, eternidad. esta reunión por vía Zoom es una sesión del Observatorio Ciudadano, es una asociación civil. Al final de la sesión acostumbramos leer lo que están diciendo lo que nos siguen por Facebook Live. Así que le voy a pedir a Lolita que nos haga favor de leer las diferentes participaciones para, si quieres, reaccionar, licenciado Hurtado, Sí. por Ujú. favor. Sí. Gracias, Memo. Leonora Villegas es pregunta al invitado. ¿Cuál es el pronóstico real del transporte público para la década de los 40? Otra pregunta. ¿Cuál deberá ser la estrategia para que el transporte público transite hacia el H2 verde? No sé si gusta contestar o Sí, hasta el final, no, licenciado. de una vez, bueno, de acuerdo a la gráfica de Bloomberg 2040, ya prácticamente el 100% de los vehículos será eléctrico, eh, y empiezan a aparecer un poco más los hidrógeno. Para la década de 2040 yo creo que todos los vehículos serán eléctricos porque también las armadoras
tanto vehículos pesados como ligeros, yo creo que ya serán 100% eléctricos, ¿no? Yo siempre digo que es muy probable que el próximo auto que ya nos compremos todos sea eléctrico, sobre todo por la caída en los precios. Y bueno, y con estas restricciones o regulaciones que hay más duras y las estrategias de los fabricantes. Y bueno, pues creo que no sé si hay respuesta final. Ah, el Ah, hidrógeno. El hidrógeno al final del día, eh, el tema de la infraestructura de recarga, o sea, nos falta infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, ese es un tema. Y por ende, primero se va a enfocar, yo creo, la infraestructura de recarga a vehículos eléctricos. Durante un tiempo todavía van a convivir en las estaciones de servicio gasolina, diésel, gas natural vehicular, electrolineras o para recargar vehículos eléctricos. Y finalmente, y después se habrá de incorporarse las hidrogeneras o hidrolineras, pero primero así va a pasar en lo que salen del mercado los vehículos de combustión interna. Además, hay un mercado secundario. Evidentemente va a haber un mercado secundario de vehículos usados, digamos, de combustión interna. Cuando hablamos de 2035, 2040, son vehículos nuevos que van a ser 100% eléctricos. Todos van a ser eléctricos, digamos. Pero va a seguir existiendo un mercado de autos usados de combustión interna. Por lo tanto, tiene que haber estaciones de carga de gasolina y diésel. Pero yo creo que sí va a pasar un poco más de tiempo para ver el hidrógeno, por las características que tiene, digamos, la tecnología un poco más compleja, digamos, ¿no? Pero hacia allá vamos, seguramente lo vamos a ver. gracias. Vamos a darle la palabra a Rodrigo, que nos la está pidiendo, por favor. Sí. Gracias, pero si gustan continuar con los comentarios y me quedo al final, no tengo problema. Ok, muy bien. Adelante, Lolita. Ok, Leonora Villegas nuevamente le dice a Rodrigo, nuestra realidad, Rodrigo, no es nada favorable ni prometedora para pensar en el futuro. Una gran cantidad de jóvenes o no tienen las posibilidades socioeconómicas o no ven o no tienen un proyecto de vida, solo sobreviven su cotidianidad. Armando Morales, Israel, no hay que olvidar que Bill Gates es el terrateniente que se forra con sus fábricas de carne artificial. Invierte su fortuna en negocios de carne artificial. Es dueño de más de 10,000 kilómetros cuadrados de la tierra en los que produce patatas fritas para los menús de McDonald's. Armando Morales, excelente invitado, gracias. Nuevamente Armando Morales dice, Carlos, primero tienes que preguntarle a Lina si los paneles solares no afectan los edificios históricos de Guanajuato. Y Leonora le contesta, don Armando, el INA no los permite, el templo de Belén puso y los obligó a quitarlos. A mi juicio es necesario porque peor se ven las terrazas antros. Son los comentarios que tengo yo, no sé si alguien tenga más comentarios. Sí. No, vamos a darle la palabra entonces a Creo Rodrigo. que son todos. Gracias. Yo nada más atendiendo nuestra realidad local, que creo que es a lo que todos nos convoca el día de hoy. Primero, desde un punto de vista positivo, pensar que Guanajuato, por algo se desvió esta conversación hacia el tema de movilidad. Guanajuato no tiene una industria pesada. Y en ese sentido, creo que es un privilegio que no tengamos industria de petroquímica altamente contaminante en nuestra ciudad. Y por lo tanto, nos permite movernos hacia el tema de movilidad, precisamente, que nos duele, que es uno de los temas estructurales que más impactan a la ciudad de Guanajuato. Eh, y bueno, creo que estamos en la coyuntura precisamente de este cambio generacional, por ahí del comentario de la señora Leonora Villegas, donde tenemos jóvenes que independientemente de su contexto sociocultural y su capital socioeconómico, están dispuestos, abiertos, abrazan estos cambios, estas disrupciones, porque son nativos digitales, crecieron con estos temas, la conciencia socioambiental ya ni siquiera se tiene que permear en ellos, ya la traen, nacieron con esta conciencia. Si le preguntas ahorita a un chiquito de 4, 5 o 6 años, y lo digo yo como educador, ¿cuál es el problema más grave? Te van a decir la escasez de agua, la crisis hídrica. O sea, su conciencia está está muy sensibilizada a los temas medioambientales y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Entonces creo que como autoridades es la posibilidad de liderar y más que de exigir, de liderar y de modelar
este tipo de conductas para lograr el proceso de transformación social. Antes los procesos de transformación social tomaban generaciones. Ahorita nos pueden tomar, hablamos de décadas o tal vez años. Entonces hay que aprovechar esta ventana de oportunidad y nos coloca en una posición de oportunidad y podemos ver todas las variables que no están resueltas, pero también es una oportunidad de encontrar nuestras propias soluciones. Efectivamente, Guanajuato tiene dos ecosistemas bien distintos, la Cañada y la zona sur. Y en ningún lugar está escrito en piedra que la solución tiene que ser igual para toda la ciudad. No. Tenemos que encontrar inclusive soluciones propias, inclusive por barrio. ¿Y por qué no? Así se han hecho en otros lugares del mundo y que lo importante es que le dé respuesta a las necesidades de la gente. Y yo retomo el comentario inicial. Guanajuato es privilegiado y creo que lo primero que tenemos que cambiar es el paradigma hacia buscar mejor calidad de vida, mejores condiciones de habitabilidad. Y en eso, pues cada barrio, cada colonia, cada calle, los vecinos, los ciudadanos pueden encontrar sus propias soluciones. Y finalmente me quedaría con un comentario que viene muy al caso, porque es muy recurrido en los temas de innovación y temas de movilidad. Cuando a Henry Ford le preguntaron hacia dónde se dirigía la compañía allá en los 1900, él decía, si yo le hubiera preguntado a la gente, me hubieran pedido un carruaje más rápido. Y fue el primero que introdujo las líneas de producción de motor. Entonces, creo que estamos en un momento igual de disruptivo, en cuarta revolución industrial, donde la tecnología, la que antes en los libros de ciencia ficción o en las películas de ciencia ficción la proyectaban y las veíamos y parecía fantasía, ahora la tecnología es real, está aquí y tendremos que aprovechar esos espacios que se están generando de estratégicos como el nearshoring y las economías de escala, lo que va a provocar que la tecnología cada vez se masifique y sea más económica y tenemos que entonces adoptarla y eso nos va a implicar a nosotros reeducarnos, un cambio de cultura, cambios de paradigmas, pero entre más rápido lo hagamos, o sea, la tecnología nos va a cambiar la vida. Eso ya no está a discusión, ya nos lo está cambiando o ya nos la cambió. Entonces, o la adoptamos y somos de los primeros en adoptarla, o vamos a ser de los últimos, pero entre esa ventana va a haber un costo de oportunidad importante. Entonces, con eso sería el cierre de mi comentario. Muchísimas gracias por haberme invitado y gracias por la oportunidad de poder participar con ustedes. Gracias. Adelante, Israel. Sí. Sí, gracias. Yo comentar justo el comentario de Rodrigo en el sentido de que, bueno, de lo que, por ejemplo, lo que sucede en Monterrey es al revés, es decir, Monterrey tiene una industria que quedó dentro de la zona urbana, digamos, la zona conurbada de Monterrey, ¿no? Empezó, antes estaba un poco más fuera, pero creció, obviamente las ciudades crecen y se comieron a la industria, entonces quedaron dentro. Esa es la primera, se formó la tormenta perfecta. Y dos, la refinería de Cadereyta, que también por el crecimiento de la mancha urbana y tal, y los vientos, la orientación, llevan las emisiones a la ciudad, que además es como un cañón medio, ¿no? Que está rodeado de montañas, ¿no? Entonces, ese es otro. Y la última es la cantidad de vehículos que hay en Monterrey. O sea, la cantidad de una sola persona que tiene un vehículo y que lo conduce diariamente es altísima, ¿no? O familias de cinco que tienen cinco porque uno va a la universidad, otro va no sé dónde y tal, y cada uno, o sea, es increíble la cantidad de vehículos que hay. Y no es un dato como, es decir, podría pensarse, bueno, pues hay crecimiento económico y ya sabe, en fin, pero al otro lado hay un grave problema por eso, por la movilidad que es además con combustibles fósiles. Y yo por último diría que al final, el tema que estamos hablando es transición energética, lo comenté desde un principio, el gran paraguas, y lo que nos debe preocupar es lo que está pasando el calentamiento global. Ya estamos en una emergencia climática, no hemos podido contener el incremento de la temperatura del planeta en 1.5 grados, como es lo que se propuso desde la ONU, el panel intergubernamental de cambio climático. Ya cada vez se relaja un poco más, bueno, 2 grados, en fin. Pero lo que sí es un hecho es el deshielo de los polos que funcionan como termostatos del planeta. Eh, y hay un dato interesante que a mí luego me llama la atención. Yo estoy a favor de la tecnología y el desarrollo y, en fin, pues todo esto es desarrollo tecnológico al final del día. Pero cuando hablamos de colonizar Marte o la Luna, yo digo, bueno,
primero hay que cuidar el planeta. O sea, es decir, antes de empezar a pensar en ir a colonizar otro planeta con los retos que eso implica, ¿no? Y que no va a ser una solución para todo el mundo, evidentemente, pues antes de pensar eso, hay que pensar en cómo cuidar el planeta. Antes, o sea, no pensar en, bueno, pues los vamos, ¿no? Pues no, no es posible eso. Además, encontrar otro planeta con las características de nuestro planeta Tierra, no hay, es muy difícil. ¿Sí, sí me explico? Entonces, digo yo, a lo mejor les dejo esta reflexión también, que antes de pensar en eso, que se invierte mucho dinero, y qué bueno que lo invierte Musk y Bezos y otros que tienen fortunas de cientos de miles de millones de dólares, ¿verdad? Que pueden hacerlo, pero en el planeta hay muchas más necesidades, hay hambre, sequías, hay muchas cosas más con los cuales antes de pensar Ahora, a lo mejor critican mi comentario, estoy a favor de la tecnología y de avanzar en otras cosas, pero antes de pensar en colonizar Marte, pues yo creo que tendríamos que cuidar nuestro planeta, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muy bien. Pues yo quiero dar las gracias al licenciado Israel Hurtado. Ah, perdón, Carlos quiere hablar y luego Lolita, por Ah, favor. antes está Lolita. A ver, Lolita. Nada más para leer dos comentarios últimos que llegaron. Víctor García dice, saludos afectuosos al Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Excelente sesión. Luis Arce dice, la movilidad a futuro estará sujeta a diversas tecnologías. Sin embargo, el tema de la vivienda autosustentable se llevará a cabo con la transformación del concepto de ella. La nueva vivienda será mucho más importante. Y un comentario que me faltó fue que si nada más 10 lo estamos viendo, es esta sesión. Yo quiero comentarle a Gerardo Alzati que no es un programa, como lo ha comentado Memo, esta es una sesión de observatorio con unos invitados excelentes y bueno, aquí se transmite y quien quiera verlo, pues es bienvenido. Muchas gracias y eso es todo. Ah, un último comentario. Vi en Facebook Live, en Facebook, que los chinos hicieron la inauguración de un auto con alas, este, y ya eléctrico también, salió creo que en un TikTok, no sé, pero sí se ve como que es como un tipo de helicóptero. Y bueno, pues eso lo veíamos en las caricaturas, bueno, eso yo lo vi en las caricaturas hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Será posible? Perdón, algo que hay que señalar, que tampoco se comentó, es que aparte de que van a ser eléctricos, van a ser autónomos. Entonces, la tecnología de los vehículos autónomos está avanzando muchísimo. Entonces, pues yo creo que ¿Qué quiere decir autónomos, perdón? sí, que no van a necesitar conducir, no vas a necesitar un chofer, no vas a necesitar, va a pasar por ti. De hecho, ya pasan. En algunas ciudades en Estados Unidos, en algunas partes del mundo, pasan taxis con Conductor. sin conductor, más bien, sin conductor, ¿verdad? Entonces, pues eso por un lado, autónomos, ¿no? Por otro lado, eléctricos y por otro lado, 100% eléctricos y por otro lado, eh, ya existen los drones taxis, ¿no? O taxis que son drones que tienen, como los drones, ustedes ven que tienen como unas aspas y, bueno, unas pequeñas hélices, Claro. ya están probando. Entonces, la verdad es que es interesante, no sé, cuando ya esté desarrollado el mercado, pues a lo mejor ya vamos a estar muy grandes, ¿no? Pero sería interesante ver qué va a pasar en 20 años. Y yo siempre hago la referencia de que, por ejemplo, los celulares, por eso siempre digo que la tecnología legal al mercado, porque los celulares ya tienen las próximas ediciones, ¿no? O sea, lo que pasa es que te las van dosificando para pagar el desarrollo de esos y porque sería demasiado pasar. Está como el internet también. Ya no nada más hay 5G, ya hay redes mucho más avanzadas. Nada más que van dosificando porque pues así tiene que ser tal vez un poco, ¿no? Para ir paso por paso. Entonces, muchas cosas también ya están, nada más que va a pasar algo de tiempo, pero, pero todo lo que viene yo creo que es increíble con sus retos y desafíos, ¿no?
Gracias. Carlos, Sí, nada más cerrar para decirles que pues jugamos a la rueda de San Miguel, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán, entonces gran parte de este juego es no quedarnos atrás y estar más o menos sosteniendo el paso con los cambios que está habiendo. Y para ello lo que es muy importante es tener un entorno de libertad, porque la tecnología y la innovación se da en la libertad, no se da en la administración burocrática, ¿eh? Entonces, se necesitan entornos de libertad donde la gente pueda desarrollar sus ideas, etcétera, y donde los gobiernos se dediquen esencialmente a cuidar lo más importante y dejen que la gente tenga la facilidad de hacer negocios, de hacer empresas, de hacer innovación y fortalecer sus universidades, sus centros de conocimiento, etcétera. Eso es precisamente la apuesta que debemos tener como comunidad. Esto es lo importante y es lo que hay que tener metido en la cabeza hacia adelante y sobre todo en las opciones políticas y electorales que deba de haber. No estamos jugando, esto es un asunto donde nos andamos jugando realmente el futuro. pues muchas gracias a Luis Guillermo Torres, a Dolores Montenegro Acevedo, a nuestro invitado Rodrigo Enrique Martínez Nieto, a Carlos Arce y al licenciado Israel Hurtado por esta magnífica sesión del Observatorio Ciudadano, que para recordar un poco que no es un programa de radio, ni de televisión, ni de internet. Nosotros estamos insistiendo mucho en la vida pública debe ser transparente y esto que hacemos con estas sesiones es simplemente la manifestación de que nosotros lo vivimos. Vivimos la transparencia a través de estas sesiones sabatinas. Muchas gracias a todos. Buen provecho. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Luego.